Buenos días, apreciados hermanos. Feliz amanecer a cada uno de ustedes. Nos alegra compartir este espacio devocional. Este es el momento de conexión con Dios. Y en esta mañana nos vamos a encargar del capítulo 5 del libro de Levíticos. Levíticos capítulo 5. Voy a invitarte para que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre, gracias por un nuevo día. Gracias por la oportunidad de venir a tu presencia, de abrir tu palabra, y quiero suplicarte que puedas, oh Señor, hablar a nuestros corazones en esta hora. Danos tu bendición, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, después de un salto que nosotros tuvimos el día de ayer cuando abordamos tres capítulos en un solo tema, pues hoy venimos al capítulo 5. Nos vamos a encargar del capítulo 5 y el capítulo 5 inicia diciendo: quien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denunció, comete pecado y cargará con la culpa. Bueno, esto es interesante porque se le está señalando a la persona que vio algo indebido, por supuesto. Cayó, no dijo nada, no hizo nada. Se le está señalando de culpable. Está encubriendo, está alcahueteando, como decían mis padres. Dios le está diciendo a Moisés: no vamos a tener tolerancia con aquel que mira un acto de injusticia y no lo denuncia. Hoy día nosotros vivimos en una sociedad indolente. Somos indolentes. Miramos a alguien que le está haciendo mal a otro en la calle y preferimos mirar hacia otro lado para que no nos vayan a meter en problemas. Pues así están las cosas, ¿no? Debido a tanta maldad que hay en nuestro alrededor. Pero el texto bíblico menciona que Dios no tiene por inocente al culpable. De ninguna forma dará por inocente al que encubre, al que se congrasea con los pecadores, con los que hacen mal. Dios es un Dios clemente, es un Dios misericordioso, amoroso, pero también es un Dios justo. Y él dice que no dará por inocente a aquel que guarda silencio ante la injusticia, ante la maldad. Y yo creo que esto debería ponernos a pensar bastante a nosotros, porque pues en muchas ocasiones nosotros sencillamente nos hacemos como los que no nos damos cuenta de nada y guardamos silencio, cuando pudiéramos tal vez hacer un poquito más por nuestro prójimo, por nuestro allegado. El versículo 2 dice: asimismo la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia, cadáver de animal, de algún reptil inmundo, aunque no lo sepa, será impuro y habrá pecado. Y bueno, si alguien tocare esas inmundicias o las inmundicias humanas que lo hacen impuro sin darse cuenta y después de que llega a saberlo será culpable, dice el texto. Y pues sin duda alguna había también un ritual de limpieza, de purificación. Dios no quería que su pueblo se contaminara con nada. Los había apartado para que fueran un pueblo santo, un pueblo puro, y quería que se mantuvieran lo más limpios posibles. Además, porque en las condiciones en las que ellos vivían, que era de hacinamiento prácticamente, allí en el desierto, las condiciones de salubridad no eran tan buenas, pues Dios tenía que dejar todas estas leyes para tratar de evitar los mínimos brotes de virus, de epidemias. Y pues una persona que tocara allí un cadáver,
que viniera al campamento, podía contagiar, podía enfermar. Así que estas acciones las está tomando también como una forma de cuidar la salud de las personas. El versículo 4 ahora señala, si alguien jura a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre acostumbra a jurar y él no lo entiende, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Por eso es que mejor el Señor dijo, no juráis, no juren, no juren, es mejor no jurar. De hecho, la Biblia sí lo menciona en varias veces, es mejor no jurar. No jures ni por el cielo, ni por tus padres, ni por nadie. Porque el jurar conlleva una responsabilidad e incluso una culpabilidad en caso de que tal juramento no sea cumplido. Cuando peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, dice el versículo 5. Y para su expiación presentará a Jehová como ofrenda de expiación por el pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra. Así le hará el sacerdote expiación por su pecado, que es básicamente algo similar a lo que, o es básicamente lo mismo de lo que hablamos ayer, la expiación por el pecado, la ofrenda por el pecado. Tiene que hacer un sacrificio, tiene que ofrendar una hembra para que su pecado sea limpiado. Y de aquí en adelante sigue mencionando justamente lo que tiene que hacer el pecador, el infractor. Pero me llama la atención algo y con esto quiero cerrar ya el capítulo 5 porque de ahí en adelante lo que hace es explicar el tema de la expiación del pecador. El versículo 7 dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, presentará a Jehová como expiación por el pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos, uno para la expiación y el otro para el holocausto. Versículo 11. Pero si no tiene lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó presentará como ofrenda por el pecado la décima parte de un efa de flor de harina. No pondrá sobre ella aceite ni sobre ella pondrá incienso, pues es un sacrificio de expiación. ¿Qué lección nos deja esto? El pecador, el infractor, tiene que ofrecer o una hembra de entre las terneras o corderos. Si no tiene lo suficiente para ofrecer allí una corderita, entonces tiene que ofrecer dos tórtolas. Pero si es tan pobre que tampoco tiene tórtolas, pues bueno, tiene entonces que ir y ofrecer una porción de flor de harina. ¿Qué significa esto? Que de cualquier forma el transgresor o el culpable no se queda sin una acción. Sí o sí tiene que ofrecer algo. Sí o sí tiene que ofrendar algo. Sí o sí tiene que hacer un sacrificio. Lo que hablábamos ayer, el costo del pecado. Esto significa que no hay un pecado que pueda ser pasado por alto. Todo pecado, absolutamente todo pecado requiere sacrificio. No hay pecado chico, no hay pecado grande, pecado es pecado y todo pecado requiere una ofrenda, requiere un sacrificio. No hay pobre ni hay rico que no tenga que pagar por el pecado. Hasta el pecador más pobre como el pecador más rico, todos tienen que pagar por el pecado. Porque pecado es pecado. Todos tienen que ofrecer algo. Cristo murió por todos.
por el pecado grande, por el pecado pequeño, pero ahora nosotros tenemos que confesarlos. Hasta los más pequeñitos, hasta esos pecados más insignificantes. Usted y yo tenemos que confesarlo al Señor y tenemos que pedir perdón y tenemos que buscar al Señor y presentarnos como sacrificio vivo al Señor para que nuestros pecados sean perdonados. Ah, no, es que lo que yo dije fue una mentirita, entonces no voy a pedir perdón por eso. Ah, no, es que yo lo que hice fue inconsciente o yo no me di cuenta. No, todos, absolutamente todos los pecados necesitan ser confesados y necesitamos arrepentirnos de todos y cada uno de ellos para que sean perdonados. Bien, cerramos el capítulo 5 con estas lecciones, con estas enseñanzas, instrucciones que Dios le dio a Moisés y al pueblo de Israel, pero que también nos siguen sirviendo a nosotros en nuestros días. Vamos a orar y nos despedimos de esta manera. Padre, gracias por tu palabra, por las instrucciones. Gracias porque no dejas sin culpa al culpable. Gracias porque eres justo, Señor, porque quieres un pueblo puro, un pueblo santificado. Pero también, Señor, gracias por la provisión que nos has hecho para todos nuestros pecados. Por eso, Padre, ayúdanos incluso a recordar a aquellos que no les hemos prestado atención y permítenos suplicarte el perdón todos los días de nuestra vida para que sean perdonadas nuestras faltas y pecados. Danos tu bendición en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, apreciados amigos. Dios les acompañe. Un feliz día y mañana estaremos aquí de regreso para continuar en este espacio de conexión con Dios. Bendiciones para todos.